¿Cuántos son? 18. 8. Bueno, la ponencia la dejo para que revisen. Bien, el día de hoy tenía que hacer la clase teórica para Ana, pero por cuestiones de emergencia me ha cambiado el rol. Entonces, esta ponencia debería haber mañana, pero vamos a avanzar. Bueno, y esta ponencia en relación a una patología respiratoria frecuente, muy frecuente, pero que no se investiga y se hacen subdiagnósticos, ni en salud, ni por la parte de ustedes, poca información bibliográfica en el Perú de esta enfermedad, pero que sí está muy prevalente en la población. Y entonces, esta enfermedad prácticamente es el prototipo quien representa las fibrosis pulmonares. En primer lugar, es la más frecuente, es la más una de las fibrosis pulmonares, si bien la más frecuente, pero que no tiene cura. Tampoco se conoce la etiopatogenia, la causa, el origen no se conoce. Se conoce la evolución, se conoce que es intratable, o sea, no tiene tratamiento terapéutico, o sea, curativo. Desde que se hace el diagnóstico, el paciente va a fallecer 3 o 4 años después por insuficiencia respiratoria. Entonces vamos a revisar dentro de todas las enfermedades intersticiales o EPID, ¿no? El EPID es el acrónimo de enfermedad pulmonar intersticial difusa, a esta fibrosis que es la representativa. Pero como les reitero, no tiene causa, origen conocido y tampoco tiene cura. Entonces, para hablar de esta enfermedad, debemos recordar los componentes del intersticio, porque esta enfermedad va a sentar principalmente en el intersticio, o sea, no la vía aérea, ¿no? O sea, bronquios, bronquiolos, alveolos, no, ni así, sino al intersticio. Y vean el intersticio de qué está formado, ¿no? Prácticamente por un tejido colágeno a manera de tabiques y que va a dar soporte a la estructura pulmonar. Ahí es donde va a sentar, ¿no? Acá se ven los lobulillos secundarios, los tabiques interlobulillares y todo el colágeno que reviste a los bronquios, bronquiolos y vasos sanguíneos que van a discurrir por todo el parénquima pulmonar. Yendo un poquito más allá, el análisis de la estructura de este intersticio, vean aquí los lobulillos secundarios. El primario es el asiento. Estos son los secundarios, porque al igual que los lobulillos hepáticos tienen una arteria, una vena y un linfático que irriga este lobulillo. Cuando la inflamación afecte el tabique intersticial, se van a desencadenar todos los procesos fibróticos que van a llevar finalmente al pulmón a una rigidez poco expandible y con mayor fuerza retráctil o elástica, ¿no? Y reconociendo la estructura microscópica, ven acá un bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, los poros que conectan entre alveolo y alveolo, los poros de Kohn. Hay otros poros que conectan el alveolo con el bronquiolo, que son los conductos de, ¿recuerdan? Los poros de Kohn conectan entre alveolo y alveolo. Los que conectan entre alveolo y bronquiolo, ¿cómo se llaman? Lambert. Y los que conectan bronquiolo con bronquiolo, canales de Martin. ¿Y por qué es importante conocer? Porque hay unos tipos de neumonía, sobre todo las neumonías redondas, que se dan más en niños y ancianos. Acá se ve la fisiopatología, porque la inundación del éxodo inflamatorio del alveolo va a ser muy importante. Ya, entonces, pero fíjense, para recordar solamente la estructura microscópica, alveolos, conductos y sacos alveolares. Y yendo un poquito más allá, cuando vemos una imagen microscópica, ¿no es cierto?, del alveolo, en esta parte o aquí, debemos ver un intersticio que separa con el vaso, ¿no? O sea, entre alveolo y vaso hay un espacio intersticial. Aquí en este intersticio es donde va a ocurrir la enfermedad inflamatoria con depósito de colágeno, que finalmente lleva a la fibrosis pulmonar. Vean la estructura alveolar. En la estructura alveolar solamente hay 3 células que por lo general se encuentran. El neumocito tipo 2, que da origen a los neumocitos tipo 1 y también da origen al surfactante, al ribamitoil, fosfatidilcolina, la lecitina. Y por otro lado va a haber los macrófagos, ¿ya? Nada más, o sea, células tipo 2, tipo 1 y macrófagos, como células de la defensa.
Mientras que en el vaso, como es de costumbre y común encontrar, el endotelio, ¿no? Con su célula endotelial, y entre ambos el intersticio. Este intersticio apenas mide 0.5 micras, y por ahí tiene que difundir el oxígeno. Cuando llega al alveolo, pasar por gradiente de presión hacia el vaso para que luego sea transportado por la hemoglobina o circular en forma libre con un 3% del oxígeno libre, que finalmente es el que da el diagnóstico de hipoxemia. Yendo a una estructura electrónica, si separamos los vasos de los alveolos, fíjense cómo son los alveolos, la disposición, ¿no?, estructural de los alveolos, ¿no? Y sobre estos alveolos viene una fina red o malla de capilares, ¿no?, que reviste cada uno de los alveolos. Y como hemos visto en la gráfica anterior, el intersticio, que es tan delgado que permite una difusión fisiológica normal, tanto del oxígeno como del CO2. El CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. ¿Ya? Entonces, recordando en conjunto aquí, en el alveolo solamente vamos a encontrar macrófagos, neumocitos tipo 2, los tipo 1 que provienen del neumocito tipo 2, el surfactante, que viene también del neumocito tipo 2, el capilar y este intersticio, con un espesor de 0.5 micras. En algunas otras zonas hay mayor espesor de intersticio, pero aquí es donde se va a desarrollar esta enfermedad, ¿no? Y yendo a algunos componentes, como ven, ¿no?, el capilar y el alveolo. Entre el capilar y el alveolo solamente hay colágeno, ¿no? Colágeno en la membrana basal tipo 4, ¿no? ¿Y por qué es importante con el tipo 4? Porque este colágeno también está en la membrana basal del glomérulo. Por eso es que hay algunas enfermedades que le llaman, por ejemplo, pulmón-riñón, cursa el paciente con hemoptisis y hematuria, porque el anticuerpo vaya contra este tipo de colágeno y solamente se encuentra tanto en el riñón como en el pulmón, y que es la base de la comprensión y la fisiopatología de esas enfermedades. La clasificación de las enfermedades intersticiales, en realidad cada año, cada 3 años van siendo modificadas sin llegar a una definición concreta que pueda hacer comprender mucho mejor cuál es el trayecto de estas enfermedades. Ya, fíjense, ¿no?, clasifican de causa conocida y de causa no conocida. En las de causa no conocida están las neumonías idiopáticas, y dentro de estas idiopáticas, la representativa, la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces vamos a ir a una clasificación un poquito más específica o precisa de la Sociedad Americana de Tórax, ¿no?, que clasifica a estas neumonías intersticiales en 3 grupos. Unas, ¿no?, neumonías intersticiales idiopáticas mayores, otro grupo por neumonías intersticiales raras o idiopáticas, y otro grupo de neumonías en las que no tienen posibilidad de clasificarlas. Fíjense, hasta ellos se hacen problemas para poder clasificar un tipo de fibrosis, ¿no?, por criterios clínicos, radiológicos, histopatológicos. Entonces, lo que sí se define es este grupo, ¿no?, neumonías intersticiales idiopáticas mayores. Aquí son 7, 2, 4, 6, una que ya han retirado. Y la primera que está acá, la fibrosis pulmonar idiopática, es la más representativa y la más frecuente, ¿ya? Bueno, esta es la fachada del Hospital de Brompton, en las afueras de Londres. ¿Por qué les pongo esta fotografía? Porque este es el centro donde se iniciaron los estudios y la investigación para este tipo de enfermedades intersticiales, igual que en el asma, ya desde 1841. Entonces, yendo al tema, al desarrollo en sí, definimos la fibrosis pulmonar idiopática como una forma específica de neumonía intersticial, ¿no? Entonces, estas neumonías son por el daño a nivel del intersticio, por eso se define así, es de neumonía intersticial fibrosante crónica limitada al pulmón, de causa desconocida, no se conoce el origen, que afecta generalmente a adultos mayores de 50 años y asociada al patrón radiológico o histológico de neumonía intersticial usual, que le llaman desde el punto de vista patológico. La epidemiología, en nuestro medio no hay literatura, en el Perú no hay literatura acerca de la prevalencia de esta enfermedad, pero sí vemos en el consultorio y a veces hay subdiagnóstico incluso, ¿ya? Pero esta información es de otras latitudes, de España, de Estados Unidos, ¿no? Y ellos han encontrado que en la población en general representa 4, 6 a 7 por 100.000 habitantes, ¿no? Y la prevalencia es más en varones que en damas, ¿ya? Y dentro de todas las enfermedades intersticiales o neumonías intersticiales es la más frecuente, ¿no?, con un 17 a 27%, es la más frecuente. Los estudios epidemiológicos
coinciden. Por ejemplo, aquí hay 3 estudios y los 3 coinciden en cuanto a la prevalencia, que se encuentran pacientes por arriba de los 50 años, ¿no?, en adelante. Y para la incidencia igual, ¿no?, 2 estudios que demuestran que es más arriba de los 50 años. O sea, esta enfermedad se va a diagnosticar en pacientes de la tercera edad usualmente, ¿no?, arriba de los 50 años. La historia natural de la fibrosis, como toda enfermedad, tiene una evolución, y en la evolución de esta enfermedad hay 3 fenotipos. Una manera de evolucionar es cuando progresa por años, desde que se hace el diagnóstico, puede el paciente sobrevivir hasta 7, 8 años, esa es la de progresión lenta. Hay otro fenotipo en que el paciente hace reagudizaciones, puede ser de origen bacteriano, ¿no?, o de origen de contaminación ambiental. Estas exacerbaciones agudas son las que complican el patrón respiratorio del paciente. Y un tercer grupo o fenotipo en que el paciente, desde que se hace el diagnóstico, no van más allá de 2 años o rápidamente van a fallecer. Esta es una fibrosis acelerada. Ya son los 3 fenotipos del desarrollo evolutivo de esta enfermedad. La etiopatogenia. ¿Qué componentes podemos detectar o observar cuando es el origen, la etiopatogenia de esta enfermedad, ¿no? Y siempre como la triada epidemiológica también es mejor comprensible así. Están los factores exógenos, ¿no?, del ambiente, la contaminación ambiental, dentro de ellos, fíjense, también está el tabaco, ¿no?, los factores genéticos del paciente y los factores endógenos que muchas veces se han encontrado que a la vez acompañan al paciente con fibrosis. Por ejemplo, en un 60% se ha demostrado de que el paciente con fibrosis pulmonar idiopática tiene también reflujo gastroesofágico. Entonces no vaya a ser raro de que el reflujo gastroesofágico también haya desencadenado la inflamación de esta enfermedad, pero no está definido como origen, causa o específicamente ya ser una causa del origen de la enfermedad, ¿no? Reacciones espontáneas, errores replicativos, ¿no? O sea, como ven, hay una serie de factores exógenos o endógenos por parte del paciente o huésped para el desarrollo de la enfermedad. Al final de cuentas no se conoce la causa, o sea, no se sabe realmente qué es lo que ha ocasionado el inicio de esta enfermedad. La fisiopatología es común a todas las fibrosis pulmonares, ¿no? Está la injuria, ¿no?, con la contaminación ambiental, o sea, por ejemplo, el tabaco, ¿no?, la exposición ocupacional, las infecciones virales, toxinas u otros irritantes, por ejemplo, el amoníaco también, ¿no?, que van a hacer un daño inflamatorio a nivel del epitelio alveolar. Y acá en el epitelio alveolar, por factores genéticos del paciente, va a comenzar a desarrollarse una inflamación persistente, ¿no?, con la activación de muchos factores y citoquinas proinflamatorias, y van a participar neutrófilos, macrófagos, linfocitos, que van a conllevar a la proliferación o migración de fibroblastos que definitivamente al final van a depositar colágeno en ese intersticio. Yendo un poquito más allá del análisis, viene la injuria pulmonar acá, ¿no?, el daño, y se activan una serie de células de la inmunidad con liberación de citoquinas que van a perpetuar, ¿no?, la creación de otras citoquinas con mayor potencial, ¿no?, de multiplicación de fibroblastos. Por ejemplo, este factor de transformación epitelial se cree que es el que juega un rol tan importante para que finalmente haya depósito de colágeno, ¿no?, y el alveolo prácticamente ya no sea un organelo capaz de hacer el intercambio gaseoso. Al final de cuentas, ¿cómo va a quedar? El intersticio va a quedar engrosado por depósito de colágeno, y por esta matriz y por este engrosamiento de esa tabique alveolo capilar va a ser más difícil hacer el intercambio gaseoso. Por eso es que estos pacientes finalmente van a la insuficiencia respiratoria, equivalente a una hipoxemia crónica, ¿no?, que muchas veces es causa de muerte en el paciente, y de complicaciones, ¿no?, como es la hipertensión pulmonar, el cor pulmonar, la poliglobulia. Desde el punto de vista histopatológico hay 3 características, ¿no? Por un lado vemos toda la desestructuración de los alveolos, estos son alveolos sanos, la desestructuración de los alveolos y el relleno de colágeno. Prácticamente aquí ya no va a haber hematosis. En segundo lugar, se han visto estas yemas donde empieza la inflamación, y bueno, la estructura alveolar normal.
Entonces, en final de cuentas, ¿qué se cree para que esta enfermedad sea crónica y irreversible? Una cicatrización anormal, una cicatrización anormal y muy acelerada, muy intensa, que va a reemplazar a los alvéolos y en intersticio con el depósito de colágeno. O sea, va a desestructurar la arquitectura del pulmón, del intersticio principalmente. Finalmente, cuando el pulmón ha avanzado con la enfermedad, lo que vamos a encontrar, y desde el punto de vista hasta el anatomo patológico, es toda esta desestructuración. El pulmón se convierte así, ¿no?, con múltiples quistes, bronquiolectáceas, que en definitiva toman el nombre de panalización o panal de abejas, como panal de abejas. Es la característica de esta enfermedad, la panalización, ¿no? Y si vamos al desarrollo por etapas, ¿no?, acá está principalmente un acino sano, la inflamación y el depósito de colágeno. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? Como en cualquier otra enfermedad hay un enfoque, el camino o guía que nos permite plantear el diagnóstico, y es basado en criterios: criterio clínico, funcional, por imagen y la histopatología. El criterio clínico, ¿qué nos habla? El criterio clínico nos dice que no hay nada patognomónico, no hay nada específico de la enfermedad, porque vamos a encontrar en el paciente, dependiendo del avance de la enfermedad, disnea, ¿no? Una disnea progresiva, los crepitantes respiratorios o tipo velcro, las artropaquias, ¿no?, o dedos en palillos de tambor, dedos hipocránicos o clubbing, como llaman los norteamericanos, es lo mismo, ¿no? Eso vamos a encontrar en la clínica del paciente, y dependiendo del grado de evolución, si es al inicio o ya en la fase final. Los estudios de función respiratoria. En los estudios de función respiratoria lo que vamos a encontrar es que el pulmón es pequeño o en los inicios de tamaño normal. La distensibilidad va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque el depósito de colágeno hace que haya mayor fuerza elástica. La fuerza elástica es la que da la presión hacia el centro del pulmón. Y la transferencia de gases va a estar disminuida porque el grosor de esta membrana alveolo-capilar va a estar mucho más engrosado. En cuanto a los estudios por imagen, acá tenemos el estudio de la ecografía, la radiografía, la tomografía. Y no le menciono la resonancia porque la resonancia casi no tiene cabida acá, más es la tomografía. ¿Y qué vamos a encontrar? Un patrón reticular. Distorsión del parénquima pulmonar, bronquiectasias, bronquiolectasias de torsión y panalización finalmente, como la figura que hemos visto en la fotografía de un pulmón ya destruido. Y en la histopatología, los signos que hemos visto en la fotografía, ¿no?, de neumonía intersticial usual. En las pruebas de función respiratoria, o sea, como cualquier órgano o sistema, podemos evaluar la función del pulmón, ¿no? Y ahí están la espirometría forzada, la pletismografía, el test de difusión de monóxido de carbono, la gasometría y la prueba de esfuerzo, ¿no? Fíjense, en la espirometría forzada lo que vamos a encontrar es un patrón restrictivo, ¿no? En la espirometría hay dos patrones a los que podemos llegar: o es restricción o es obstrucción. Si es obstrucción será pues asma, bronquiectasias. Y si es restricción, o sea, pulmón pequeño, ahí están las neumoconiosis, las fibrosis, las atelectasis. Entonces, en la espirometría vamos a encontrar que es un patrón restrictivo, ¿no? En la pletismografía, bueno, los volúmenes, como el pulmón pierde volumen, ¿no?, por el depósito de colágeno, la capacidad pulmonar total y los volúmenes van a estar disminuidos, ¿no? El test de la difusión del monóxido de carbono es cómo difunde el monóxido a través de este tabique engrosado alvéolo capilar, ¿no?, y va a estar disminuido. No va a haber una difusión normal del oxígeno como la salida del CO2. En la gasometría vamos a encontrar que el gradiente va a estar aumentado, o sea, el grosor de esa membrana alveolo-capilar va a estar aumentada. Va a haber una hipocarmia moderada al inicio, porque el paciente comienza a hacer taquipnea, y después una hipoxemia con hipercapnia en estadios avanzados. Como estos son exámenes en el reposo, o sea, el paciente sentado, entonces, ¿cómo es el comportamiento cuando le hacemos hacer actividad física? Y ahí utilizamos la prueba de esfuerzo. Y en la prueba de esfuerzo lo que vamos a encontrar es que el paciente hace una desaturación más temprana. Si nosotros comenzamos a correr, ¿no?, por un temblor X y nos cansamos a los 70-80 metros, ellos, los pacientes, prácticamente a los 3 metros ya no pueden, su saturación cae. Entonces eso ya nos hace pensar que el pronóstico es muy malo y la reserva prácticamente está nula, ¿no? Todos tenemos esa reserva de
inspiración y expiración, o sea, los volúmenes de reserva inspiratorio y expiratorio, que en esta enfermedad va a estar muy comprometido. Si vamos al criterio radiológico, entonces aquí hay algunos patrones. Por ejemplo, el patrón intersticial sí va a estar notorio, pero hay una característica, que la enfermedad, para diferenciarla de los otros tipos de fibrosis, principalmente va a estar localizada acá, en el espacio subpleural y de predominio basal y bilateral. O sea, la panalización va a estar ubicada en la región subpleural, en ambos campos pulmonares y así como en las bases. ¿Ya? Y aquí hay una figura para que más o menos esquematizar. Lo que está en blanco es la panalización, o sea, subpleural y de predominio basal. ¿Ya? Que en pulmón sano, que es movilidad. Si con la radiografía hay dudas, entonces procedemos con la tomografía. Y en la tomografía, ¿qué vamos a evidenciar? Que hay una reticulación subpleural, ¿no?, de predominio basal. Esto de que vean, esta reticulación subpleural en ambos campos pulmonares y de predominio basal. 2. Encontramos la panalización con bronquiectasis o bronquiolectasis de tracción, ¿no?, en esos mismos lugares. Ahora, la presencia de vidrio de lustrado debe ser mínima o prácticamente no haber este patrón tomográfico de vidrio de lustrado. ¿Por qué? Porque aquí el problema no es inflamación intersticial difusa, sino es localizada en estas zonas. Ustedes saben que en radiografías hay 3 patrones. Cuando ven una imagen en una radiografía, o ven una imagen de patrón alveolar, o ven una imagen de patrón intersticial, o ven una imagen con un pulmón destruido. Son los 3 patrones, ¿no? Imagen de patrón alveolar es una radiopacidad homogénea con broncograma aéreo, ¿no?, con broncograma aéreo que denota la ramificación de los bronquios rodeados de inflamación. El patrón intersticial cuando ven micronódulos, nódulos, masas o la combinación de ellos. Y el patrón destructivo cuando hay cavernas, atelectasias cicatrizadas. Ya en este caso es un patrón reticulado intersticial, ¿no? Entonces aquí casi no hay vidrio de lustrado. El otro patrón es el vidrio de lustrado, que usualmente se da en las neumonitis virales, ¿ya? Y en esta patología casi no se va a observar, o va a ser mínimo. Ahora, si vamos al estudio de la tomografía de alta resolución, que es prácticamente el gol estándar para el estudio de esta enfermedad, lo que vamos a ver son características que a veces también suelo poner en el examen, ¿no? Por ejemplo, acá dice hallazgos que excluyen, ¿ya? Miren, fíjense, estas características, si las encontramos en la tomografía, excluyen a la fibrosis pulmonar idiopática, ¿ya? O sea, si en una tomografía encontramos predominio en campos medios o superiores, eso no es fibrosis pulmonar idiopática, porque hemos dicho que es más en las bases y de localización subpleural. Si es predominio peribroncovascular, tampoco. Si tiene presencia importante de vidrio esmerilado, deslustrado, tampoco. Numerosos micronódulos bilaterales y glóbulos superiores, tampoco. ¿Ya? Quistes múltiples, tampoco. Y patrón de alteración del mosaico. Este es un patrón tomográfico. O atropamiento hay una consolidación mucho menos, porque es una neumonía. Entonces, si hay estas características en una tomografía, eso excluye a la fibrosis pulmonar idiopática. El diagnóstico diferencial. Cada signo o síntoma no es patognomónico, ya en las enfermedades pulmonares. No hay ninguna enfermedad que tenga un signo o síntoma patognomónico propio o específico. Muchas enfermedades tienen los mismos signos o síntomas. Entonces ahí entra a tallar las otras enfermedades. ¿Qué otras enfermedades pueden confundirse con esta fibrosis pulmonar idiopática? ¿No? Las enfermedades del tejido conectivo. Ya se ha demostrado que hay medicamentos y hay enfermedades que pueden ocasionar el desarrollo de este patrón histopatológico, que es igualito al de la fibrosis pulmonar idiopática. De los medicamentos, acá están la nitrofurantoína, la amilodarona, el metotrexate, y de los medicamentos, de las enfermedades, la artritis reumatoide principalmente. ¿Ya? La artritis reumatoide. Otra enfermedad que hay que diferenciar es la enfermedad pulmonar por fármacos, es la que les estaba mencionando. Otra enfermedad, alveolitis alérgica extrínseca, otro la asbestosis y otro el síndrome de Hermansky-Purdue. Esto es raro, usualmente son población centroamericana, albinos, pero que cursan con este tipo de fibrosis. O sea, son las enfermedades que posiblemente se puedan plantear cuando estamos yendo a hacer el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Las más frecuentes que vemos es esta,
pacientes con artritis reumatoide que a la vez tienen ese tipo de fibrosis de patrón único, ¿no? Poco, menos frecuente por nitrofurantoína, miodarona, metotrexate, ¿no? Menos, sobre todo pobladores de Camaná de los Valles, asbestosis, menos, ¿no? Pacientes que trabajan con asbesto, talleres de mecánica. Y el algoritmo, la secuencia de los pasos para llegar al posible diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. ¿De qué fallecen estos pacientes? Como la enfermedad ya les he mencionado que es irreversible e incurable, prácticamente estos pacientes van a hacer una hipoxemia crónica. La literatura norteamericana lo que ha encontrado es que a la cabeza está la falla respiratoria. O sea, la insuficiencia respiratoria del paciente lo lleva al deceso por hipoxia y falla multiorgánica. En segundo lugar, han encontrado la falla cardíaca, sobre todo en las derechas, ¿no? En tercer lugar, han encontrado el cáncer de pulmón, porque esas cicatrices pueden degenerar a cáncer epidermoide. Y así, en menor prevalencia, la infección o las enfermedades isquemias del miocardio. Pero en nuestro medio, ¿qué hemos encontrado? En nuestro medio las causas de fallecimiento son más las infecciosas, porque los pacientes vienen con neumonía y es tanta la descompensación del paciente que no responde. Las infecciones fácilmente hacen estos pacientes sepsis, shock séptico y falla multiorgánica. En cambio, en otras latitudes donde tienen una mejor implementación y apoyo, la falla respiratoria es la que se los lleva a los pacientes. Pero en nuestro medio, las infecciones. El tratamiento de la fibrosis, como les he mencionado al inicio, no hay un tratamiento curativo. Lo que se ha encontrado es medicación o medicamentos que pueden un poquito prolongar la vida del paciente y mejorar la calidad de vida del paciente. Y son dos, ¿no? Son dos, la pirfenidona y el nintedanib. Los tenemos en Arequipa, sí hay en Arequipa, ¿ya? Sí hay, los dos incluso. Pero ¿cuál es el costo de acuerdo a los estudios que se ha hecho? Primero vamos a ver esto. Los efectos clínicos al utilizar cualquiera de estos medicamentos enlentecen la caída de la capacidad vital, ¿no? Aumenta la supervivencia libre de progresión, reduce la mortalidad y mejora la capacidad de ejercicio. Los dos, casi similares, los dos, a nivel mundial y con aprobación de la FDA, se comercializan y se indican para los pacientes con esta enfermedad. Y como les mencioné, tenemos acá en el equipo estos medicamentos. ¿Ya? La pirfenidona, el nintedanib. Acá están las dosis y los efectos adversos, usualmente gastroentéricos, ¿ya? Gastroentéricos y de alergia. Quienes aumentan su biodisponibilidad y quienes reducen su biodisponibilidad, ¿no? También, pacientes con tuberculosis, por ejemplo, no se va a poder utilizar rifampicina. Este es un estudio solamente para mostrarles, porque estos son estudios ya comprobados, ya demostrados. El problema de estos medicamentos es el costo. Ustedes, si se imaginan cuánto significa el tratamiento de un mes para esta enfermedad en un paciente, a ver, pongan más o menos un cálculo, ¿cuánto creen o piensan que pueda significar el costo? 16.000 soles. 16.000 soles el mes de tratamiento con cualquiera de los medicamentos. O sea, los hay, los tenemos. Y lo que hacemos a veces a través de las aseguradoras que pagan 2/3 y el paciente 1/3, ¿no? O a veces se recurre en Lima, eso también se usa en forma reservada, ¿no? En la farmacia universal en Lima traen estos medicamentos, pero ya no pasan quizás por lo que es Digesa, ¿no? El Digemit, que es en Lima, quien supervisa fármacos, sino que ya viene con revisión internacional. Como se dice, es una manera, de repente no tanto legal, pero reduce enormemente el costo, porque significa 1.400 al mes. Y algunos pacientes están con eso. ¿Ya? Es enorme. Si ustedes vieran cuánta es la competitividad en esto del comercio de la medicación. ¿Ya? Entonces, para demostrar solamente un estudio, ¿no? Que basado en población extensa, donde demuestra que el nintedanib sí tiene repercusión o impacto en prolongar un tanto la vida de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Al margen del tratamiento farmacológico, hay un tratamiento suplementario o coadyuvante que ayuda a mejorar la calidad de vida del paciente. Como estos pacientes van definitivamente a la insuficiencia respiratoria, van a requerir el apoyo de
oxígeno domiciliario, porque si no los apoyamos con oxígeno, las complicaciones por hipoxemia crónica, ¿cuáles son? Hipertensión pulmonar, poliglobulia, ¿no? Al margen de la insuficiencia respiratoria. Entonces hay que apoyarlos con oxígeno suplementario. ¿Y cuánto le damos? En estos pacientes solamente hay que darles oxígeno para una saturación entre 88 y 92%, no más. Porque si le damos más oxígeno del 92%, lo vamos a fibrosar con mayor intensidad. Ya entre 88 y 92%. ¿Y cuánto? Al inicio 16 horas al día. Y conforme avanza hasta las 24 horas al día. ¿Ya? Pero hay una saturación entre 88 y 92%. La rehabilitación pulmonar, los ejercicios de fisioterapia. Acá no se olviden que cuando el paciente sopla, lo que va a conservar o tratar de recuperar es el volumen residual o el volumen de reserva respiratorio, que ahí es donde se da la hematosis, o sea, cuando el paciente sopla. En cambio, cuando el paciente inspira, va a mejorar la fuerza diafragmática o de los intercostales externos y por hacer mejor la comprensión, la parte activa de la respiración. O sea, el hecho de inspirar va a mejorar la parte activa de la respiración y el hecho de soplar va a mejorar la capacidad, la reserva del volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, que es donde se lleva a cabo la hematosis. Hay que darle también tratamiento antirreflujo, porque como les he mencionado, el 60% de estos pacientes también cursan con reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Y para recordarles, las cuatro grandes causas de tos crónica, ¿cuáles son? A ver, el primero, ¿cuál es? Sin miedo, díganme, porque ahora no se pueden equivocar, después ya no, porque ya más o menos está la parte legal. ¿Cuál sería la primera causa de tos crónica? Dilo. Has dicho, pero el goteo nasal. Sí, goteo. Ya está, uno. Segunda causa, tos crónica. El EPO, tercero. El asma. El asma. Esto, el reflujo gastroesofágico. Muchos pacientes tienen tos crónica, tos de un mes, mes y medio, 2 meses y reciben una serie de sigue con la tos. Le hacen un estudio, el gastroenterólogo le hace y encuentra el reflujo gastroesofágico. Tratando el reflujo gastroesofágico, la tos mejora, ¿ya? Cuando hay tos crónica. Y por supuesto, inmunizarlo, porque estos pacientes son más lábiles y fácilmente pueden ser neumonías, ¿no? El antineumococo, acá en Arequipa tenemos la cepa 13 y la 23. ¿Cuál es mejor, dirán ustedes? La 23, pero para darle mucho mayor intensidad de protección, primero le ponen la vacuna de cepa 13 y al año la cepa 23. Con eso se inmuniza 4 o 5 años. ¿Ya? Solo para neumococo. Ahora, si quieren para otros gérmenes, ahí están pues los liofilizados, el broncovaxón. El broncovaxón tiene proteínas tanto de hemófilos, influenza, moraxella catarralis, estreptococcus pneumoniae, estafilococcus, pseudomonas, klebsiella, o sea, un más amplio, ¿no? El tratamiento no farmacológico, entonces, para recordar, programas educacionales, al paciente hay que educarlo en el uso de sus inhaladores, del oxígeno, ¿no? Rehabilitación respiratoria, este es un espirómetro de incentivo que mejora la fuerza diafragmática e intercostal externa, ¿no? La oxigenoterapia, ¿cuántas horas? Al inicio 16 horas al día y una saturación de 88-92%, y los cuidados paliativos, ¿no? Porque estos pacientes definitivamente van a fallecer de acuerdo a los fenotipos, como hemos visto al inicio de la epidemiología. El pronóstico de esta enfermedad usualmente es malo. Es como decirle a un paciente, sabe que usted tiene cáncer, pero tampoco hay que decirlo directo, ¿no? Porque acá uno de sus compañeros internos ha hecho una tesis hace 4 años sobre nivel de resiliencia de los pacientes con cáncer pulmonar. O sea, ¿qué significa? ¿Qué significa resiliencia? Es la capacidad que tiene un paciente de poder soportar una mala noticia. Y hizo sobre ese aspecto de la resiliencia una tesis muy buena, con alta puntuación. Entonces, en estos pacientes no sabemos cuál sea su nivel de resiliencia, y si le decimos, mire, usted tiene una fibrosis pulmonar idiopática, es igual que un cáncer, prácticamente ahí lo desahucia. Entonces hay que saber con psicólogo, con la
familia, hacerles comprender que el mal va a avanzar y que sí se pueden hacer esfuerzos para que tengan mejor calidad de vida. ¿Cuáles son los factores de mejor pronóstico? ¿No? Cuando la enfermedad la detectamos más tempranamente, o sea, antes de los 50 años. Pero como ayer les mencionaba en el seminario, los pacientes vienen cuando ya están mal, o sea, cuando ya sienten la dolencia ya, ¿no?, irreversible, recién vienen. No vienen cuando de repente hay que prevenir, ¿no? Mejor pronóstico cuando el diagnóstico se hace en las damas. El periodo sintomático a menor de un año. Si el paciente tiene tos, disnea menos de un año también. Pero si tiene 2 o 3 años ya de disnea, pues eso ya avanzó. Presencia de virus metilado en la tomografía. Mayor proporción de linfocitos. Esto es más con la broncoscopía, porque en estos pacientes, como en toda patología respiratoria donde queremos ahondar el diagnóstico, hacemos un aspirado bronquial con el broncoscopio. E igual que un hemograma, pedimos recuento celular de ese aspirado y ahí nos ponen cuánto de macrófago, linfocitos, polimorfos, nos dan en porcentaje. Si en ese recuento hay mayor proporción de linfocitos, el pronóstico también es mucho mejor. Cuando la respuesta es favorable al iniciar la terapia, ¿cómo me doy cuenta de que la respuesta es favorable? Clínicamente, bueno, el paciente puede decir respiro mejor, ya puedo caminar un poco, me agito menos, pero el otro es la espirometría, la capacidad vital, sobre todo en la espirometría. Si en 6 meses la capacidad vital ha disminuido, ha aumentado 10% o ha caído 10%, prácticamente eso ya nos gana, porque en 2 o 3 años va a fallecer el paciente por la intensidad de la fibrosis. Y finalmente, cuando hay un mayor infiltrado celular en la biopsia, ¿no?, porque es más inflamatorio de tipo neurofílico. ¿No? Son algunos factores de mejor pronóstico. Entonces, como ven, esta enfermedad, si la consideramos así, desde un aspecto mucho más didáctico, comprensible, vamos a poder quizás por ahí hacer un diagnóstico más temprano, ¿no?, y propender nuevamente lo que es la prevención. Porque si uno tiene fibrosis pulmonar idiopática, eso es incurable, no hay curación. La pirfenidona y el nitroglicerol solo prolongan el tiempo de vida media por 3 o 4 años, no más. Finalmente el paciente va a fallecer. Y ahorita, ¿cuántos pacientes tenemos con este fármaco? Hay dos pacientes que y han mejorado, su capacidad vital ha mejorado, la disnea ha disminuido, ¿no?, tiene un poquito mejor calidad de vida. Pero ahí está. ¿Y qué pasa si no tenemos pirfenidona, ni siquiera el nitedanib? Y ustedes dirán, no lo puedo dejar al paciente, así es su suerte, algo hay que hacer. Entonces lo que utilizamos es corticoides en dosis bajas. ¿Cuántas son las dosis no inmunosupresoras del corticoide? Para recordar, porque el corticoide tiene complicaciones, efectos adversos, ¿no? Acumulación de agua, desequilibrio de la glucosa, la presión arterial, descalcificación, o sea, una serie de mala calidad de sueño. Entonces, ¿cuánto es la dosis que no nos va a permitir hacer esa inmunosupresión, que también produce inmunosupresión? ¿No? Menos de 0.5 kilogramos. Ya entonces, a estos pacientes, como es la enfermedad crónica, les damos menos de 0.5, 20 miligramos o 10 miligramos diario. Y a veces le agregamos incluso antioxidantes. ¿Cuál es el mejor antioxidante del pulmón? Es una vitamina, Top. ¿Cuál es el mejor antioxidante del pulmón? A ver, recuerden cuál es el mejor antioxidante. Porque cuando hemos hecho la espirometría, hay pacientes que tienen una edad pulmonar de 80 años, pero ellos tienen 35 o 40 años de edad biológica. O sea, el pulmón está más envejecido. Se puede sacar la edad pulmonar, ¿no? Si fumas, si estás expuesto a contaminación ambiental, te hacemos la edad pulmonar, de repente tienes, digamos, 20 años, pero tu pulmón tiene 60, 70 años. Entonces ahí entran a talla los antioxidantes, para evitar esa progresión. ¿Cuáles? El glutatión. ¿Y qué fármacos pueden promover o propender a que haya mejor concentración de glutatión? La N-acetilcisteína, pero hay que darla a dosis antioxidantes, porque la N-acetilcisteína es un fluidificante, ¿no? Es un fluidificante, pero si lo damos a dosis antioxidantes, vamos a propender a mejor concentración de glutatión. ¿Ya? Entonces son maneras de que el paciente por lo menos tenga una calidad de vida un poquito mejor que si no lo damos o no lo cubrimos. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Y cómo se está mirando a los pacientes que tienen fibrosis con COVID? Ah, ya.
Sí. COVID hemos tenido cantidad y buena mortalidad. Una experiencia única. Si hay algún libro, no lo ha plasmado todavía todo lo que se ha vivido. Porque te diré, mira, los pacientes que quedan sometidos a oxigenoterapia de alto flujo utilizaban sin humidificación, sin calentar, y el paciente resecaba su mucosa, tenía hemoptisis, y a veces algunos pacientes querían que le pongas morfina o algún fármaco para que fallezca, no querían ese sufrimiento. Y algunos se han suicidado, como 5 pacientes se han lanzado de la ventana del segundo piso hacia abajo. Si ustedes van al segundo piso, abajo hay un techo de calamina, sí, hay otros, está hasta ahora. No lo hemos visto. Imagínense la intensidad a la que llega la desesperación cuando había esa enfermedad. Entonces, ¿qué se ha hecho ahí? Se ha dado el tratamiento después con cánula de alto flujo, y la cánula de alto flujo humidifica y calienta el aire y nos puede llevar el frío hasta 100%, a 60 litros por minuto. Eso es lo que ha salvado la vida, pues, y era lo mejor. El problema también en el COVID ha sido de que esperaban a que el paciente empiece a desaturar. Por ejemplo, en Arequipa, un compañero de ustedes también ha hecho una tesis de eso. ¿Cuánto es la saturación normal en Arequipa? Ella ha hecho 13 centros de salud, ha cogido, y en los 13 centros de salud ha hecho en pacientes, en población selecta, en la muestra selecta, la saturación normal. Y ha demostrado al final de su trabajo de que la saturación en Arequipa es de 94 al 97%. La saturación normal en la población sana de Arequipa. A nivel del mar es pues 100%. Entonces, ¿qué pasaba en el COVID? De que el paciente todavía saturaba 90, 91, y como el COVID se va a los centros que captan hipoxemia, el paciente no sentía hipoxemia y por ende no había una disnea y el paciente no lo notaba, pero en la saturación ya caía 1, 2, 3%. Y como clínicamente está bien, se confiaba en decir todavía no necesita, solo paracetamol o esto. Pero cuando ya avanzaba la enfermedad, prácticamente el vidrio del frustrado era enorme, poco a poco se podía hacer, pero ya, entonces, ¿qué pasaba con esos pacientes que se recuperaban? Quedaban con secuelas, y hasta ahora, si ustedes leen las secuelas que ha dejado el COVID, desde la anosmia, la hiposmia, la falla de la memoria, es la fibrosis pulmonar. Pero esta fibrosis pulmonar que ha dejado el COVID era menos nociva. ¿Por qué? Porque hemos visto que los pacientes que quedaban por fibrosis, porque en las UCIs también es el otro problema, en las UCIs le ponían fibrosis al 100%, y poner 100% por más de 8 horas a un paciente lo lleva a la fibrosis por los radicales de oxígeno. Entonces, estos pacientes post-COVID quedaban con fibrosis pulmonar. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Les dábamos corticoterapia, les dábamos dosis antioxidantes de N-acetilcisteína y fisioterapia. Y en 3 meses ellos han recuperado la función respiratoria como era antes. O sea, esa fibrosis que producía el COVID era reversible en la mayoría de pacientes. Esa ha sido la ventaja, a diferencia de esto que es irreversible. Y el proceso inverso, que tienen fibrosis idiopática y les dio COVID, ¿cómo fue con ellos? Fallecieron. Es que todos los pacientes con comorbilidad tenían peor pronóstico. Imagínate que tengas un paciente con diabetes y COVID, que tengas un paciente con cirrosis hepática y COVID, con tuberculosis. Aquí también surgió trabajo, que no lo hemos podido elaborar, porque hemos observado que los pacientes con tuberculosis hacían un cuadro clínico mucho más leve de COVID. Hasta yo tenía contacto con pacientes, y si me hago el PPD, es fuerte la respuesta. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa un PPD positivo? De que te contagiaste con TB, pero que no has enfermado, pero que tienes tu defensa que está controlando la enfermedad. Y no vas a enfermar quizás nunca. Eso significa el PPD. Y en términos de inmunopatología, ¿qué significa un PPD alto? Elevados niveles de gamma interferón. ¿Y qué hace el gamma interferón? Es letal para el virus. Y propende el primer grupo de interferones que son letales al virus. Y produce elevadas cantidades de óxido nítrico, o sea, estimula a la enzima óxido nítrico sintasa. Miren, y los pacientes con tuberculosis o los que están con contagio tienen niveles elevados de gamma interferón. Y por eso que los pacientes con tuberculosis no han hecho cuadros dramáticos de COVID. Ni el personal médico.
Al inicio, miren, esta es una experiencia aparte. Al inicio, cuando recién el COVID comenzó a aparecer en la emergencia, no teníamos equipo de protección y bajábamos a la emergencia y el paciente nos respiraba en la cara, sin protección. Pero no hemos hecho la parte letal, dramática que hace el COVID. Entonces ahí ya iba surgiendo por qué razón el personal que estaba en contacto con pacientes con tuberculosis no hacía una forma grave de inflamación respiratoria. Entonces ese trabajo era demostrar niveles altos de gamma interferón versus bajos niveles de la clínica de la inflamación. ¿Cuál fue el problema ahí? De que ningún laboratorio en Arequipa 2 a gamma interferón, ni Roy, ni Muñoz, nada, nadie hacía. Y ese trabajo se quedó ahí, porque incluso la Universidad de Harvard nos iba a financiar ese trabajo, ¿ya? Al toque, porque a ellos les interesó esa observación, ¿ya? Pero no, ningún laboratorio lo sabe, gamma interferón. Lo iba a hacer con el doctor Aldo, que está en el segundo piso de medicina, mi persona y 2 colegas de acá. Ahí fue la trama. No, sí, pero era un trabajo para demostrar cómo la inmunidad del paciente podía proteger. ¿No? Y así como ayer les decía, hay muchas observaciones que ustedes lo pueden trascender, ¿no? Si es que lo plantean como un proyecto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿y de qué depende que el paciente presente alguno de los 3 fenotipos? O sea, ya está genéticamente... Su idiosincrasia y la genética del paciente. Porque incluso los chilenos, hay un grupo de investigación. ¿Cómo es, no? En otros países tienen más apoyo. En Argentina y en Chile, por ejemplo, les financian. Por ejemplo, si tú te reúnes con 10 colegas y se dedican solo a estudiar fibrosis pulmonares, tienen un presupuesto asignado y ellos tienen más investigación. Entonces, ¿qué hay de esa más investigación? Los chilenos, sobre todo, han encontrado en familias. Hacen una fibrosis familiar. Sí, familiar. Sí, fibrosis familiar, la FAF. O sea, en una familia está el gen para la FPF, ¿no? Y doctor, ¿por qué no se recomienda el uso de corticoides en la fibrosis pulmonar si es un proceso inflamatorio? Por los efectos adversos. Como vas a utilizar a largo tiempo, vas a inmunosuprimir al paciente. Sobre todo por esto. Los efectos adversos. Y si ustedes revisan en la literatura, antes, en la década de 1910 al 20, recomendaban usar corticoides, N-acetilcisteína y un inmunosupresor, metotrexato, me parece. Lo que han encontrado es más mortalidad con ese tipo de más mortalidad, porque la inmunidad del paciente se venía abajo. Y las infecciones hacían que haya reagudizaciones y el paciente fallecía, porque su reserva funcional es baja. No tiene reserva. Nosotros sí tenemos reserva porque la capacidad residual inspiratoria, el volumen de reserva inspiratorio y expiratorio lo conservamos. Por ejemplo, si ahorita hay un temblor, sales corriendo, digamos, 100 metros, no te vas a cansar tanto como que un paciente tiene fibrosis. Vas a tolerar, ¿por qué? Porque tu reserva, y hay zonas del pulmón que no están ventilando ahorita, por ejemplo, en estado de reposo, pero si pones esa actividad comienzan a ventilar. Eso no tienen los pacientes. En ellos el depósito de colágeno han limitado enormemente esos volúmenes de reserva, no tanto inspiratorio. Por eso decimos que ya no tienen reserva. Cuando hacemos el test de la caminata, a los 3 metros ya están desaturando. Y el paciente mismo se cansa y dice, no puedo más. Entonces tiene que estar en silla de ruedas y ya con apoyo. Y doctor, ¿el gol estándar de diagnóstico sería la tomografía? Si encuentras ese patrón del panal de abeja subpleural, basal y bilateral, pero doctor, el panal de abeja se forma ya en el últimos estadios finales. Sí. Pero la localización inicial siempre ya va a ser en subpleural. Y las biopsias. El patrón que hemos visto, o sea, la desestructuración, esos nódulos de fibrosis, pero no es, con áreas todavía sanas. ¿No se suelen tomar biopsias o sí? Sí, el apoyo de cirugía de tórax entra a sala, toman una biopsia. ¿Por qué? Porque en estos pacientes hacerles broncoscopía con biopsia transbronquial es peligroso. Porque como tienen poca reserva, la biopsia transbronquial produce neumotórax. Entonces, esos pacientes se hacen neumotórax van a empeorar su estado clínico respiratorio. Entonces, mejor entran a sala, en mejores condiciones, toman una muestra y se envían. Y doctor, ¿por qué sobre todo en las bases? Sí, es otra pregunta. Por la mayor circulación de sangre. Por ejemplo, eso se ha visto en el COVID. Eso me olvidé decirle. ¿Por qué en el COVID hay mucha mortalidad y poco diagnóstico oportuno? Porque como el virus afecta a los sensores de hipoxemia, el paciente no siente la disnea.
pero ya la desaturación comienza a darse. Como les decía, en el equipo es 94, 97, estos pacientes tenían 91, 90 y estaban bien, conversaban, caminaban, pero ya el daño estaba progresando. Entonces, ¿cuál era la norma ahí? Si es 94, 97 y estás en 93, así no necesites 16 horas de oxígeno al día y dar antioxidantes. O sea, anticiparte a toda la secuencia fisiopatológica del daño inflamatorio. Y lo otro era la sobrecoagulación. Sí. Porque en estas fibrosis hay sobrecoagulación. Por eso que el dímero D es tan alto en ellos. Y ese es el otro problema que impedía que haya buena ventilación. Porque el paciente tenía sobrecoagulación y no había buena difusión de oxígeno a través de la membrana alveolar. Creo que eso también era como el proceso fisiopatológico, ¿no? Generaba Así trombos es. y se perpetuaba la inflamación. Sí, microtrombos, con un dímero de algo. O sea, el tratamiento, ¿cuál era entonces ahí? Anticoagular, o sea, dosis profilácticas, no anticoagular, sino dosis profilácticas de anticoagulante, antioxidantes y el oxígeno. Y también los fibroblastos son como que se reproducen, no mueren los fibroblastos, es más, permanecen en el tiempo. No, normalmente hay una apoptosis, toda célula tiene una apoptosis, pero en esta enfermedad disminuye la apoptosis de los fibroblastos que depositan colágeno. Una supervivencia, un cáncer. Así es una enfermedad poco estudiada, pero muy prevalente. Por eso les decía, hacemos un diagnóstico. A veces no hacemos el estudio que corresponde para hacer el diagnóstico. Pero también, el paciente también puede a veces, ya se siente bien, ya no regresa. Listo. Si no hay más preguntas, no. Gracias por su atención. Bueno, nos toca el otro.